Saludos para todos. En esta clase vamos a continuar con lo que es el análisis clúster. En la sesión anterior habíamos visto la teoría, habíamos repasado todo lo que es los conceptos teóricos, ¿no? Y cuáles son los supuestos fundamentales para poder hacer análisis clúster. Donde, resumiendo esta información, habíamos dicho que las variables tienen que ser de tipo métricas, es decir, que sean cuantitativas. Pero hay una excepción que la vamos a estudiar en la última parte de esta unidad, donde se puede considerar también variables cualitativas o categóricas. En esta sesión nos vamos a concentrar en estos primeros pasos. Son varias clases a las que le vamos a dedicar este análisis clúster. Entonces yo les he pasado una base de datos que se llama Chocolate en SPSS. Aquí ven chocolate.sap. Esta base de datos es la misma que trabajamos para hacer el análisis factorial en la unidad anterior, donde consideramos solamente variables cuantitativas: el precio, la cantidad, familia, nivel de ingresos, horas que está conectado en redes sociales, horas de conexión o horas que mira televisión, la edad del encuestado. Y ustedes van a observar aquí en su SPSS que hay una columna donde dice factor 1. Y si observan aquí, los valores son cantidades negativas y positivas. Pues esta columna de acá, factor 1, es el factor que se extrajo al hacer el análisis factorial. Recuerden que hicimos análisis factorial con estas variables que ustedes ven acá, y todas estas variables que ustedes aprecian se redujeron solamente a una. Y eso fue, esto es, digamos, el factor. Las 6 variables se redujeron a solamente esto. Entonces, este factor lo vamos a utilizar para hacer la segmentación. Eso es lo que habíamos hablado en la unidad número 3. Por ejemplo, este menos 1,5201 contiene el valor de estas 6 variables, es decir, de precio, cantidad, familia, ingresos, horas redes y hora TV. Entonces esas 6 variables se están resumiendo solamente en este valor de acá, ¿no? Que en teoría ese valor explica el comportamiento de las 6 variables. Entonces, dicho eso, con esa aclaración, que este factor se extrajo mediante análisis factorial exploratorio, entonces vamos a poder realizar el análisis clúster. Les voy a pedir que vayan a utilizar su RStudio y vamos a importar esta base de datos de SPSS al R. Esta vez no vamos a trabajar en R Markdown directamente, nuestros resultados los vamos a copiar a una hoja de Word, ya con esa aclaración. Si ustedes quisieran trabajar en R Markdown, pues pueden continuar con ese formato, pero para hacerlo más dinámico vamos a ocupar directamente un archivo de Word para todos los resultados. Entonces van a utilizar la paquetería ForeIGN, la corren. Si no la tienen instalada, ya saben que es en Tools, Install Package, y ahí van a colocar el nombre de la biblioteca o de la paquetería que quisieran descargar. Entonces está un poquito lento aquí mi internet. Bueno, a ver mientras carga eso. Entonces, perdón, aquí está, ¿no? Ahí colocarían ForeIGN si es que no llegaran a tenerla. La instalan. Bueno, a la base de datos le vamos a dar el nombre de Choco inicialmente. ¿Por qué Choco? Porque el SPSS que les pasé es chocolate. Entonces, en un primer momento yo le voy a llamar como Choco. Ustedes pueden colocarle datos, encuesta u otro nombre que sea más fácil de recordar. Read SPSS, y recuerde que esto de acá es la dirección de donde tienen guardado, de donde están guardando la base de datos esta de SPSS. Por ejemplo, yo la estoy guardando en la carpeta 2020, en una subcarpeta llamada Investigación de Mercado 2, otra subcarpeta llamada Análisis Cluster,
y el nombre del archivo es chocolate.zap. Entonces, una vez que ustedes hagan esto, lo corren, aquí ya se creó, y acá abajo van a utilizar este comando. Choco es el objeto que crearon hace rato, ¿no? Y aquí le confirman a RStudio que es un marco de datos, un data frame, Choco. Entonces lo repiten lo de Choco, lo corren con control run y ya está. Voy a abrir mi SPSS. Observen, ¿no? Precio, cantidad, familia, ingresos, horas redes, horas TV, edad y factor 1. Y en RStudio le doy clic acá y se abre la misma base de datos. Desde el ID, precio, cantidad, familia, ingresos, horas redes, horas TV, edad y también está el factor 1. Bien, en este ejercicio en particular, para hacer la segmentación habíamos visto la clase anterior que se necesitan por lo menos 2 variables para hacer esto. Entonces vamos a considerar el factor 1, es decir, esta columna factor 1, estos datos que extrajimos mediante el análisis factorial, vamos a utilizar para hacer la segmentación. ¿Por qué? Porque en este factor 1 tengo información del precio, de la cantidad, de la familia, los ingresos, horas redes y horas TV. Tengo 6 variables expresadas en un factor. Entonces tengo mucha información guardada acá. Ahora, ese factor 1 que resume el comportamiento de las 6 variables anteriores, lo voy a cruzar con la variable edad. ¿Por qué con la edad? Porque la edad es una variable que permite hacer clasificación, en este caso segmentar mercados. Puede ser que mi objetivo sea segmentar un mercado en base a edades. Ustedes ya leyeron a Ricardo Fernández Baliñas, donde Ricardo Fernández expresa que hay 4 tipos de variables para segmentar, macrovariables: geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. Y dentro de las demográficas hay una serie de subvariables, ¿no? La edad, estado civil, la religión. Hay un conjunto de variables. Yo voy a tomar como referencia la variable edad para hacer la segmentación en este caso. Ustedes pueden haber considerado, no sé, la cantidad de integrantes que tiene la familia, número de hijos, cualquier otra variable, ¿no? Pero para hacerlo más dinámico de esto, vamos a considerar que el objetivo de la investigación es segmentar a través de la edad. No siempre va a ser a través de la edad, es una aclaración, ¿no? Puede ser que se tome otras variables, X, Y y Z, ¿no? Distintas variables lo que es la edad. Pero esa sería la base, ¿no? Hay que tomar la teoría para poder hacer este ejercicio en el RStudio. Entonces vamos a trabajar solamente con el factor 1 y con la variable edad, que son, en nuestra base de datos están en las últimas 2 columnas ubicadas y las demás no las vamos a necesitar. Entonces vamos a crear una nueva base de datos, un nuevo data frame, al cual vamos a llamar chocolate. Entonces este nuevo marco de datos va a ser considerado solamente con las variables edad, factor 1 y el ID. Entonces desde precio hasta horas TV no nos va a servir, lo vamos a eliminar, no sirve de nada esta información, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva base de datos que se llama chocolate. Fíjense aquí el comando, yo coloco chocolate, asigno el menor menos, que es para crear la nueva base de datos, coloco el nombre de la base antigua. La base antigua se llamaba Choco, la tienen aquí, ¿no? Esa base antigua es la que contiene todas las variables. Entonces a esta variable Choco voy a abrir un corchete, voy a dejar el espacio aquí. Recuerden que ese espacio era para las filas. Las filas no estamos considerando para nada este ejemplo, entonces lo dejamos vacío. Y vamos a colocar el operador "-c", paréntesis, y valores de 2 al 7. ¿Qué estamos diciendo con esto de acá? Si me voy aquí a la tabla original a Choco y sitúo el cursor en el nombre de la variable, observen que el precio es la columna 2 y horas TV es la columna 7.
Entonces vamos a eliminar desde la 2 hasta la 7 para crear la nueva base de datos que vamos a llamar chocolate. Si es que aquí hubiese que eliminar solamente hasta horas redes, le colocamos de 2 a la 6, o de 2 a la 5, o de 2 a la 8, el número que correspondiese. Entonces, con el "-c", yo estoy diciéndole a R que elimine esas columnas, ¿no? Entonces, esto lo corremos, run, y aquí ya se creó la nueva base de datos llamada chocolate. La abrimos y solamente tenemos la variable edad y el factor con su ID, que es el número de encuestado. Con estas dos variables vamos a hacer la segmentación en este caso. Vamos a usar un atajo, attach chocolate, control enter, ¿no? Después ya vamos a ver para qué sirve esto de chocolate. Bueno, previamente quisiera decirles que se instalen las siguientes paqueterías. Instálense la paquetería cluster, luego facto extra y ggplot2. ggplot2, ya saben que es en tools, instalar paquetes, y aquí colocan el nombre de las paqueterías, cluster, la seleccionan, la instalan, espera que cargue y ya está lista para poder utilizarse. Cuando ya la tengan activas, las ejecutan. Bien, ya tenemos todo listo. Recién hemos preparado la data para poder hacer el análisis. Recuerden previamente de unidades anteriores los supuestos fundamentales. No puede haber valores perdidos, no puede haber NAs, datos perdidos, datos vacíos. Si existieran los datos perdidos, tienen que imputarse, tienen que reemplazarlos los valores perdidos por la media, mediana, ¿no? Las variables son cuantitativas, ¿no? Bien, entonces las variables no tienen que tener correlación entre sí. Si hubiera correlación entre las variables, tendrían que aplicar el análisis factorial exploratorio que vimos en la unidad 3 para salvar esa situación. Entonces, vamos a volver a los pasos que habíamos visto en las clases anteriores. ¿Qué pasos se siguen para hacer análisis clúster? Esto vimos que eran 9. Hoy vamos a concentrarlo solamente en los primeros. Como primer paso, una vez que ya tienen preparada la data, es hacer la tipificación de las variables, con excepción del factor. Recuerden que el factor no es necesario que se tipifique. Entonces, como solo estamos trabajando con dos variables, edad y factor, el factor no se tipifica, solamente vamos a tipificar a esta variable que se llama edad. El ID no es necesario tipificarlo, no forma parte del algoritmo en este caso. Entonces, dicho eso, vamos a utilizar este comando. Observen aquí que yo coloco primeramente chocolate. Chocolate es el nombre de la base de datos. Voy a agrandar esto. Entonces la base de datos se llama chocolate. Lo coloco por delante. Luego añado el símbolo de pesos y anoto el nombre de la variable a la cual vamos a tipificar. En este caso es la edad. Con este pequeño comando chocolate pesos edad, estamos diciéndole al software que trabaje solamente con esta variable en esa base de datos, que trabaje con edad de la base de datos chocolate. Van a colocar menor menos y van a usar esta función scale. Abren paréntesis y vuelven a repetir lo que habíamos anotado acá al inicio. Chocolate, pesos, edad. Otra vez lo colocan acá. Separan con una coma. Usan esta función center igual t. La t es de true, verdadero, ¿no? El centro es verdadero y la escala es true, también verdadero. Fíjense cómo tengo yo los datos de la edad acá. 15, 18, 17, 16. No están tipificados. Ahora, si corremos esto, voy a verificar la base de datos chocolate y observen que ya ha sido tipificada.
ya hay valores negativos y positivos. Bien. Ahora quisiera que aprecien esto. ¿Por qué la importancia de tipificar los datos? Cuando una variable no se tipifica, por ejemplo, el caso de la edad, imagínense una base de datos de encuestados. Va a ser usual encontrar personas desde los 15 años, supongamos, hasta los 80 años. Entonces la variable no está tipificada. Si ustedes consideran otra variable, nivel de ingresos, entonces el extremo inferior sería, digamos, 100 bolivianos y el extremo superior sería 50.000 bolivianos. Entonces tiene otra magnitud, en este caso la variable. Si esto lo cruzamos con número de hijos, por ejemplo, el extremo inferior sería 0, el extremo superior sería 10, 15. Entonces no hay una uniformidad en las variables. De ahí surge la necesidad de tipificar esta. Al tipificar estamos reduciendo la magnitud de la variable, la estamos volviendo una variable estadística, una variable uniforme. Recuerden de los cursos de estadística 1 y 2 que una variable tipificada es de comportamiento normal, tiende a ser una distribución normal o campana de Gauss, donde el extremo inferior va a ser el -3 y el extremo superior va a ser el +3, donde los valores que están cercanos a la media o al promedio están muy próximos al 0. Es decir, por ejemplo, si tipificáramos esta variable edad, donde 15 y 80 son los límites, al tipificarla seguramente se volvería, los que tienen 15 años tendrían valores cercanos al -3 y los más viejitos tendrían valores cercanos al +3. Si hay valores superiores al 3, por ejemplo un 4, un -4, un -5, un valor distinto de esto, puede ser indicio de que sea un outlier, un dato atípico, un valor anómalo, que sería ya un indicador de que la distribución no tiene no tiene campana de Gauss, no tiene forma de campana de Gauss, es de distribución no normal. Si todo está entre -3 y +3, ya es un indicio de que hay una probable distribución normal en nuestros datos. Observen aquí que hay valores de -1, -0,6, ¿no? 1,54. Pareciera que es la variable normal porque no hay valores mayores a 3. Acá hay uno que es 2,04, ¿no? Bien, en fin, hemos cambiado la magnitud de la variable y si ustedes observan, ya está tipificada la edad y es muy parecida al factor. Ambas están en una misma magnitud. Ya son sujetas de clasificación. Si ustedes no hacen esta tipificación de variables, los algoritmos que van a ejecutar en los próximos pasos igual les van a correr, va a salir, pero no va a estar bien el resultado. Es como si, vamos a cambiar de tema un poco, hagan de cuenta que ustedes se están haciendo un jugo de guineo. Entonces colocan el guineo en la licuadora, echan la leche, pero se equivocan y le echan sal en vez de azúcar. Lo van a batir eso y va a salir el jugo de guineo. Igual sale, ¿no? Pero si tiene sal va a salir pues de mal agrado. Si tiene azúcar va a ser de buen agrado. Entonces lo mismo es acá en el análisis clúster. Si no tipifican las variables, sale igual el resultado, pero va a ser incorrecto. Y si la tipifican, va a salir el resultado correcto. Entonces este es un paso fundamental a la hora de hacer análisis clúster. Bien, una vez que se tiene eso, tipificación de variables, recuerden que es desde dos variables. Si tienen 3, 4, 5, las tipificarían todas utilizando los mismos comandos, ¿no?, que hemos visto acá. Bien, como segundo paso es verificar si existe correlación entre estas variables que se van a segmentar o clasificar. Bueno, si hay correlación entre las variables,
Si existiera tal correlación, no podemos hacer el análisis clúster. Si hay correlación, lo que se hace es análisis factorial, que es lo que vimos en la unidad 3. Entonces tendrían que volver a repasar todos los pasos para buscar un factor que explique la correlación entre las variables. Pero si estas variables no presentan correlación, no están correlacionadas entre sí, sí se puede hacer el análisis clúster. Con esa condición previa vamos a trabajar. Entonces aquí nos vamos a ir a nuestro Word y vamos a trabajar con hipótesis nula e hipótesis alternativa para hacer este test de correlación. Como hipótesis nula vamos a considerar no existe relación lineal entre las variables. La hipótesis alternativa es que sí existe relación lineal entre las variables. Ahora, para poder hacer esta correlación entre las variables es necesario que se instale en la paquetería Sage, PSIYCH Sage. Si no la tienen, se la instalan en Tools, Install Package. Una vez que la tengan, la corren y vamos a utilizar este comando que es core.test. Abren paréntesis y van a colocar aquí el nombre de la base de datos que guarda las variables que quieren correlacionar. La base de datos se llama chocolate. Y las variables que vamos a correlacionar son la edad, que es la columna 2, y el factor, que es la columna 3. Por lo tanto, vamos a indicarle a través de este corchete que considere a las columnas 2 y 3. Recuerden colocar aquí la comita, que aquí les indica que estas son columnas, ¿no? Entonces esto lo vamos a correr, run. Y acá abajo nos da los resultados, los cuales vamos a copiar. Yo ocupo la herramienta recortes. Aquí en el buscador busco recortes. Y esto lo voy a pegar en mi Word para poder interpretarlo. Lo que vamos a hacer aquí es comparar el p-value con el alfa. Vamos a trabajar con un alfa de 5%, es decir, que detrás de todo esto hay una confianza del 95%, o 0,95, por lo que el alfa nos da 0,05. Vamos a asumir eso. Vamos a buscar aquí están los p-values, y aquí arriba están la magnitud de la correlación. El p-value donde se cruce edad con factor 1, es una matriz simétrica esto, recuerden, ¿no? Entonces edad y factor 1 da 0,25. Si ustedes observan acá factor 1 y edad, 0,25. Entonces este 0,25 es el p-value de la correlación. Por lo tanto, acá el p-value es mayor al valor alfa. Recuerden que cuando pasa esto, cuando el p-value es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, un no rechazo es sinónimo de aceptar. Quiere decir que nos estamos quedando con la idea H0. No hay correlación en este caso. Si hubiera sido al revés, que alfa sea mayor a p-value, entonces se rechaza la hipótesis nula y sí existe relación entre las variables, lo que es un indicador de que hay correlación entre las variables. Con este resultado que nos ha dado este ejercicio, podemos continuar con el análisis clúster. Nos da pie a realizar el paso 3. Si es que en tu ejercicio te da de que hay relación entre las variables, efectivamente existe correlación entre ellas,
pues la solución es aplicar análisis factorial, hallar el nuevo factor y con ese factor que van a extraer, con eso trabajarían. Entonces se vuelve, hay que hacer un paso previo al análisis clúster. Bien, ahora el paso 3 es hacer el test de normalidad multivariante. ¿Para qué hacemos este test? Hay dos caminos acá. Vamos a trabajar con dos tipos de clústeres que lo vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Cuando el test nos da de que hay normalidad multivariante, entonces vamos a ocupar la segmentación mediante clúster K-means, K-medias. Y cuando la normalidad no haya esta normalidad multivariante, entonces vamos a ocupar los K-medoids. ¿Por qué es esta diferencia? Vamos a considerar que aquí tenemos este gráfico hipotético con las dos variables X y variable Y del K-means. Este algoritmo de K-means lo que hace es, observen que aquí hay como ciertas agrupaciones previas en los datos. Podemos identificar 4 segmentos ahí. Entonces, dentro de cada agrupación, el K-means lo que hace es calcular una especie de promedio. Voy a pintar con rojo. Calcula el promedio que se va a ubicar en el centro, digamos acá. Y va a medir la distancia que hay entre cada punto y el promedio. Es decir, que esta agrupación la va a realizar, los puntos que estén más cerca de este promedio van a formar parte de este conglomerado. Por ejemplo, aquí va a estar el promedio, entonces estos puntitos van a estar próximos al promedio y por lo tanto van a formar parte de este conglomerado de acá. Así con cada uno. Y en el caso del K-medoids, fíjense que igual existen estas agrupaciones naturales. Aquí se observan que hay cuatro segmentos. Voy a colocar aquí unos puntitos más para hacer la diferencia, digamos acá. Entonces aquí lo que hace el algoritmo, esto es un modelo no paramétrico, el K-means es paramétrico. Entonces fíjense acá, aquí ya hay una duda. Aquí será solamente un segmento grande o son dos segmentos como este caso que vimos acá. Dos segmentos o solamente uno. Si fueran dos segmentos, ¿dónde se van a clasificar estos dos puntitos? Entonces aquí vamos a suponer esto como un ejemplo, que el algoritmo identifica dos agrupaciones naturales. La diferencia aquí es que este K-medoids va a calcular un medioide, que es similar al concepto que vimos aquí del promedio. Va a calcular un medioide y estos puntitos se van a clasificar en este segmento que esté más próximo al medioide. Aquí es obvia, ¿no? la relación, estos puntitos están en este segmento, pero estos dos puntos que están afuera, entonces el algoritmo va a permitir clasificarlo ya sea en este clúster de acá o en el clúster de allá, dependiendo de la cercanía o la distancia que tenga la observación con respecto del medioide. Supongamos que aquí está el medioide, entonces todas las observaciones se van a agrupar en torno al medioide. Lo mismo con este caso, ¿no? Entonces el K-medoids trabaja con medioides, es un modelo no paramétrico para distribuciones multivariantes no normales, y el K-means es para distribuciones paramétricas, es decir, cuando existe normalidad multivariante. ¿Ya? Entonces es necesario realizar eso para ver con cuál de los dos modelos vamos a trabajar, ya sea con K-means para la normalidad o con los medioides para la no normalidad. Entonces tenemos que plantear eso. Vamos a irnos a nuestro Word.
Vamos a anotar una normalidad multivariante. La hipótesis nula, recuerden que es la normalidad multivariante. Y la hipótesis alternativa es la no normalidad. Y lo mismo se compara p-value con alfa. Bueno, volviendo acá al RStudio, recuerden que para medir la normalidad multivariante hay que habilitar la paquetería MVN con mayúscula. Lo corren. Y el comando es bien sencillo. Van a escribir MVN con minúsculas. Acá entre paréntesis anotan el nombre de la base de datos, que es chocolate en este caso, ¿no? Vamos a ocupar chocolate en todo lo que resta del ejercicio. Abren corchete, colocan una coma y aquí le van a especificar de qué número a qué número va a hacerse la correlación. Recuerden que las variables edad y factor 1 corresponden a la columna 2 y a la columna 3. Entonces, una vez hecho eso, lo corren. Y vamos a verificar los resultados. Vamos a recortar esta parte de acá. Solamente nos interesa esto, lo primero. Entonces aquí ya está más claro. Lo bueno de esta función MVN es que aquí ya nos da la respuesta. Aquí nos dice que sí hay normalidad multivariante. Yes, yes y yes. O también podrían comparar mediante el p-value. Fíjense el p-value aquí del Mardia asimetría es 0.19, 0.20 redondeándolo. Esto es mayor al 0.05. Entonces, como p-value es mayor, se dice que no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe normalidad multivariante. Esto al 95% de confianza. Ya tenemos dos pasos realizados acá. Sabemos que hay normalidad multivariante. Entonces ya previamente estamos identificando que vamos a segmentar nuestra data con un modelo de clúster K-means. Pero nosotros para efectos prácticos vamos a hacer todos los modelos que sean necesarios para poder aprender estas metodologías. Bien, pero ya hemos hecho este paso previo, ¿no? Ya sabemos con cuál vamos a trabajar. Como cuarto paso es hacer un diagrama de dispersión entre las variables que vamos a segmentar. Es decir, tenemos la variable edad y tenemos el factor 1. Entonces, a priori es necesario saber si hay agrupaciones naturales, es decir, si estamos ante la presencia de posibles segmentos de mercado. ¿Será que nuestra data es sujeta de clasificación? Si es posible hacer segmentación con estos datos o si no es posible. Entonces, es un contacto previo que vamos a realizar antes de aplicar los algoritmos de K-means, K-medioides o WART. Entonces esto es un paso a priori, ¿no? Para ver cómo está compuesta nuestra data. Entonces aquí lo vamos a habilitar esto como un cuarto paso. Ustedes en su RStudio, porfa, van a utilizar este comando. Voy a agrandar esto un poco para que aquí va a salir la gráfica. Entonces van a escribir plot, paréntesis, el nombre de la base de datos que es chocolate. Nuevamente le indican al algoritmo que considere desde la columna 2 hasta la columna 3. Que nuevamente ya saben porque la edad está en la columna 2 y el factor 1 está en la columna 3. Colocan una coma y acá col igual y entre comillas anotan el nombre del color en inglés que quisieran que estén los puntos. Vamos a correr esto. Fíjense, los puntitos dan rojo. Si no les gusta el rojo, quizás les gusta el azul, entonces le ponen blue. O le ponen un orange, o el color que a ustedes más les guste. Yo lo trabajo aquí con rojo. Ahora, muchos se preguntarán por qué está el ID, para qué nos sirve este identificador.
que es el número de encuestado. Con este comando de acá que dice text, ustedes copian la base de datos y las columnas, lo mismo de arriba. Van a aumentar esto, comas, row names, y por favor van a colocar entre paréntesis chocolate, que es la base de datos, el símbolo de pesos, y van a escribir ID. Le vamos a decir al algoritmo que considere esta columna ID, que es el número de encuestado, para que nos los muestre aquí en esta gráfica. Cada puntito va a salir con su número, a qué número de encuestado pertenece cada punto. Posición 3 y sex.5. Vamos a ver para qué sirve esto. Le voy a run. Fíjense que acá lo vamos a agrandar esto. Son muy chiquititos los puntitos, casi no se ven. Entonces lo voy a borrar mi gráfico y le voy a aumentar aquí al tamaño de los números. Está con punto 5, ustedes pueden colocarlo en punto 9. Perdón, me olvidé de ejecutar esta línea 30. Run y run. Y ya tenemos nuestra gráfica, ya se pueden leer los números. Entonces yo la voy a recortar y la voy a prender en nuestro Word. Este es un diagrama de dispersión simple, ahí vamos a colocarlo. Vamos a achicarlo esto un poco para que lo podamos entender. Ya, voy a colocarme acá. Esta es nuestra base de datos. Ahora les pediría a ustedes que puedan identificar si esta base de datos se puede o no se puede segmentar. Les voy a pedir por favor que le pongan pausa a su video en este momento y que traten de identificar cuántos segmentos tiene su base de datos. Bien, entonces si ya hicieron este ejercicio, a ver, yo voy a agarrar aquí un lápiz color rojo y voy a agruparlo así a priori. Aquí observo que hay un posible segmento de mercado. Acá en estos otros puntos también se logra otro segmento de mercado. Pero observen que hay puntitos que yo no sé dónde clasificarlos. ¿Será que este encuestado número 10 va acá? ¿O puedo generar un segmento acá? Estoy con esa duda. No sé si colocarlo aquí o allá. Lo voy a hacer así momentáneamente. Cuatro segmentos. Estoy con la duda si lo pongo. Este puede ser aquí o que esté allá abajo, ¿no? Este número 10 puede estar acá o puede estar acá también. No sabemos a priori, ¿no? Puede ser que yo aquí obtuve 4 segmentos. Puede ser que ustedes hubieran obtenido solamente 3 segmentos. Vamos a hacer esto nuevamente. Vamos a copiarle esta data. Quizá alguno de ustedes lo segmentó en base a 3. Digamos que esto lo hubiera considerado como un segmento, todas estas observaciones. Esto otro de aquí hubiera sido un segundo segmento. Y acá arriba, perdón, aquí por la línea, este sería un tercer segmento. Entonces eso es lo que no sabemos. Hay aproximaciones a priori. Algunos dirán que son 3 segmentos, otros que son 4. Alguien dirá que son 2, otro dirá que son 5, 6, 7, n segmentos. No lo sabemos. Entonces esa respuesta la vamos a saber cuando ejecutemos nuestros algoritmos. Entonces voy a irme aquí a mi Word. Lo vamos a dejar eso así ya momentáneamente, nuestro diagrama de dispersión. Lo voy a achicar un poco más para que entre allí en el Word, ¿no?
El siguiente paso que vamos a hacer es determinar cuántos segmentos se extraerán o clasificarán, si ustedes quieren, ¿no? Hay un pequeño algoritmo que es muy sencillo de utilizarlo ante esa duda que quedamos hace rato, ¿no? Con esto ya estamos terminando este video. Hay un pequeño algoritmo que nos va a permitir saber cuántos segmentos se tienen que extraer efectivamente. Yo se los anoté acá, fíjense. Si su modelo es normal multivariante, se ocupan un k-means, entonces van a ocupar este comando de acá. Si tienen no normalidad, entonces ocuparían los medioides o pan. Los comandos son los mismos, fíjense, ¿no? Lo único que cambia es esto. Aquí escriben k-means y acá abajo escriben PAM. Este es el comando, escriben fbis-nbc-clust, paréntesis, escriben el nombre de la base de datos, chocolate, le indican que considera las columnas 2 y 3, escriben fun o fan con mayúscula, cluster con minúscula. Si hay normalidad multivariante, escriben k-means, el método gapstat, así tal cual está. Si no hay normalidad multivariante, aplican esto de aquí, le colocan pan. Voy a aplicar el de k-means porque a nosotros nos dio normalidad multivariante. Entonces esto lo corremos y aquí nos da una pequeña grafiquita, la cual vamos a recortar. Vamos a aprender en nuestro Word. Bien, si ustedes aprecian esto, aquí esta gráfica con este algoritmo, con este comando que hemos ejecutado, hay una pequeña línea punteada acá que nos dice que el número óptimo de clusters a extraer son iguales a 3. Entonces aquí el algoritmo nos sugiere que se extraigan 3 segmentos de mercado. Por si acaso, esto es una recomendación, lo que nos da el software, ¿no? Matemáticamente hace un proceso interno y determina que la solución óptima es igual a 3 clústeres. Puede ser que en otro ejercicio similar que hagamos nos dé 4, 5 o 2. Entonces esto es una recomendación que el investigador ya puede tomarlo o puede dejarlo, digamos, ¿no? En este caso, aquí nos sugiere 3 y el investigador prefiere trabajar con 4, no hay problema. Pero nosotros, para hacerlo de forma uniforme, vamos a trabajar con 3 segmentos en las próximas clases. Entonces, en los siguientes encuentros vamos a trabajar con los algoritmos, con k-means, k-medioides, con Word. Vamos a obtener las gráficas y vamos a hacer la post-clusterización. Entonces nos vienen varias sesiones más, entonces yo les sugiero que practiquen esto, que corran los comandos en su RStudio, los interpreten, ya vayan ganando experiencia con estos ejercicios, no lo dejen para último momento, practíquenlo todos los días y así van a tener un mejor aprendizaje con RStudio. Entonces sería hasta un próximo encuentro.